tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estés viendo esto. Eh, la tónica de estabilidad en España sigue ahí, pero hablar de España pues es un poco demasiado amplio, ¿no? Es decir, Madrid sigue bajando bastante, Cataluña está bajando muchísimo, Aragón afortunadamente también está bajando Navarra. Los lugares donde estaba la cosa más fastidiada, Melilla, Ceuta, pues se están bajando. Se tomaron medidas muy restrictivas y, bueno, pues están bajando. No ha habido un confinamiento domiciliario como tal, pero bueno, pues la situación ha funcionado como para salir de ese punto de, bueno, de descontrol absoluto, ¿no? Entonces ahora ya está en un descontrol relativo, por lo menos, ¿no? Incidencias brutales, pero bueno, seguimos teniendo 14 de 19 comunidades autónomas por encima de 500 casos cada 100.000 habitantes, lo cual es una barbaridad. Y sobre todo lo que me preocupa es que tenemos dos comunidades ahora mismo, Asturias y Comunidad Valenciana, que siguen subiendo tanto a 14 como a 7 días. Es decir, nos espera todavía en principio una semana más de subida como mínimo. Y los parámetros en Comunidad Valenciana no tanto, pero en Asturias son muy desesperados. Los vimos hace 2 o 3 días y bueno, hoy echaremos otro vistazo. Pero la cosa está muy regular. Hoy voy a abusar un poquito de NGB para el 2, espero que me lo permita, porque yo creo que es bueno que veamos cómo está la situación en Asturias en ese sentido. Lo primero que vamos a hacer, el momento que comparto la pantalla, pues si no la comparto, vamos a ver un momentito. Aquí estamos. Vale. Bueno, aquí está en eje de Padel, pero lo primero que voy a hacer es, bueno, mencionarme a mí mismo, ¿no? Porque, en fin, bueno, simplemente he hecho mi típico hilo en Twitter y algunas conclusiones que, por supuesto las podéis ver inmediatamente en las cuentas de NGB o de Nian Rey, pero bueno, pues lo pongo la mía porque es mi vídeo, ¿no? Eh, Baja la incidencia general, decíamos, en todos lados, excepto a 7 días solamente en Asturias y en Comunidad Valenciana, que también suben en 14 días. En 14 días también se suman Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia, ¿no? En el caso de Canarias, bueno, había tomado alguna decisión acerca de Tenerife, parece que Tenerife está un poquito, pero claro, es la única comunidad autónoma que está por debajo de 100, ¿no? Con lo cual lo suficiente tenemos. No me preocupa demasiado, ¿no? Además, la tendencia a corto plazo, a 7 días, no es demasiado mala, con lo que, bueno. Cantabria, Galicia y Murcia, claro, lo que hacen es que arrastran la mala semana que tuvimos, eso justo la anterior, ¿no? Y digo luego, buenas noticias para Cantabria, País Vasco, La Rioja y Extremadura, que habían subido muchísimo y que se ve que, bueno, que ni a 14 ni a 7 suben, ¿no? Con lo cual ahí están bajando y son lugares que me tenían bastante preocupados, sobre todo Cantabria y País Vasco, ¿no? Todo lo que era la cornisa cantábrica, Asturias, Cantabria, País Vasco, la verdad es que me preocupaba mucho y bueno, pues parece que estas se están normalizando. Ahora bien, Asturias no. Asturias lo que vemos aquí es que la incidencia de 14 días en una semana ha subido un 21,65%, está rozando los 600. Confiemos en que no vuelva a subir, que si subiera a este nivel estaría casi en 700, ¿no? El próximo viernes, bueno, esperemos que no sea así. La positividad ha subido un 18%. La prevalencia hospitalaria, que ahora mismo es lo que más nos preocupa, sube un 23%. La UCI sube un 24% y el número de fallecidos semanales de estos últimos 7 días, comparado con los 7 días anteriores, pues 88 a 105, un 19,32%, y esto me temo que va a subir bastante más. Que todo este palo que hemos visto de incidencia, de prevalencia y de UCI, que estamos viendo que sigue subiendo mucho, yo creo que todavía no lo hemos llegado a ver en los fallecidos, ¿no? Comunidad Valenciana, decíamos que también tiene una situación regular, la incidencia ha subido un 23,23% y los demás parámetros siendo, bueno, pues subiendo cuando todos los demás bajan, lo cual ya es algo malo, por lo menos no suben tanto como subieron en Asturias, ¿no? La positividad sube un 8,92%, es verdad que está más alta, está el doble de alta, ¿no?, que en Asturias, por ejemplo. Pero la incidencia está mucho más baja, en 311, ¿no? La prevalencia, 1.727, sube a un 14,73%, insisto, no es tanto como en Asturias, pero bastante. La UCI sube un 14,17% y lo que sí sube mucho son los fallecidos, ¿no? Los fallecidos suben de repente un 41,77%. Sabemos que estas subidas son normales hasta cierto punto cuando se recogen los fallecidos de una subida anterior, ¿no? Entonces probablemente estemos empezando a ver en Comunidad Valenciana, que estaba muy bien. Comunidad Valenciana, lo veremos ahora con eje de pádel. Bueno, quizá aquí no todavía está. Bueno, sí, aquí ya está. Fijaos, hace ni un mes estaban 115. Entonces, ha triplicado los casos, ¿no? Claro, ese proceso de triplicar
conlleva que tarde o temprano te encuentres con una semana que con respecto a la anterior en fallecidos te vas muy, muy arriba. Voy a abusar un poquito de NGB Padel, decía, porque NGB Padel da todo tipo de estadísticas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a... Quiero centrarme en Asturias, ¿no? Decimos, casos del día por 100.000 habitantes, los de hoy. ¿Cuál es la que más ha dado? Murcia es la que más ha dado, 69. Castilla y León, 66. Y la tercera, Asturias, con 65. Las incidencias acumuladas, lo que decíamos, bueno, o la razón de tasas, para ver el incremento exactamente. La que más sube es Comunidad Valenciana, la segunda es Asturias. Pero nos vamos a ir viendo cómo está la situación en otros parámetros, ¿no? Para esto tengo que andar buscando un poquito más. Fallecidos. Venga, vamos a ir viendo la información que nos da. En los últimos 14 días. Pues Aragón 23, Ceuta 25, poca población en Ceuta, con lo cual Asturias la tercera en fallecidos por 14 días por 100.000 habitantes. E insisto en que esto, bueno, porque decimos, en Madrid han muerto 30 y en Asturias, no sé, 13, 14, claro, pero me da la población. Es que eso es lo importante, ¿no? Vemos que en Asturias sigue subiendo bastante, con lo cual, no lo sé, yo no soy muy optimista con respecto a la semana que viene, probablemente se consolide como la primera, ¿no? Vemos incluso en Aragón, que está bajando ahora muchísimo, aún así las cifras siguen siendo de subida, ¿no? Cuesta bastante bajar eso. Te baja en este último día, por ejemplo, porque no están actualizados. Pues conforme vas actualizando, luego este último día va subiendo, ¿no? Esto lo sabemos porque nos pasa con todo, ¿no? Voy a mirar las hospitalizaciones y las UCIs, que supongo que las habrá puesto en el GB Padel, o puede que no. Puede que no, porque no las haya puesto, o puede que yo no las esté encontrando. Aquí está, vale, hospitalizaciones. Vemos, estos son hospitalizados, total. ¿Qué comunidad autónoma tiene más hospitalizados por 100.000 habitantes? Con diferencia, Asturias. Y además subiendo bastante. La siguiente sería Castilla y León y la siguiente Aragón. Vemos que estas tres comunidades nos las encontramos con bastante frecuencia. Comunidad Valenciana, por ejemplo, que decíamos antes que estábamos vigilando, pues afortunadamente todavía no lo ve. Ahora bien, cuando triplicas, tarde o temprano esto se te acaba yendo. UCIs, ocupación en UCIs. ¿Cuál es la que más, con muchísima diferencia sobre la segunda? Asturias, de nuevo. Y también subiendo bastante. Entonces tenemos Asturias, luego tenemos La Rioja y luego tenemos ya Navarra, Aragón, Melilla, ¿no? Ceuta también, Castilla y León, por supuesto, Cataluña. Pero en población en casos por población, Asturias, fijaos con la diferencia con respecto al resto, ¿no? Entonces, la primera en hospitalizados, la primera en UCIs, era la primera en tendencia de crecimiento de casos, era la tercera en fallecidos, ¿no? Y decíamos, cuidado con los fallecidos porque a lo mejor la semana que viene es la primera. En incremento de hospitalizaciones, bueno, aquí por lo menos va la tercera. Aquí no es tanto porque Cantabria y La Rioja van todavía un poquito por encima. Luego ya iría Asturias, pero un 23%, insisto, es mucho. Y en UCIs, pues lo mismo, en incremento, Extremadura va un poquito por delante, con 42%, Cantabria 75%, pero yo creo que esto ya la semana que viene veremos una bajada clara, porque en los últimos días no vemos mucha alteración de este parámetro, tenía muy poquitas y ahora pues, Cantabria ahí ha subido un poquito. Y luego ya nos vamos a Asturias con un 24%. Me ayuda a ver esto ya que me quedo aquí porque todos los parámetros de España nacionales están bajando. De una semana a la siguiente bajan los casos, los ingresos también bajan. La hospitalización creo que sube, la prevalencia creo que estaba en 20.000, es que ni siquiera he abierto el PDF. Pues 20.000 poco y sigue en 20.000 poco, no sé cómo decir. No sé si son 0,01% más o lo que sea. Pero las UCIs sí, las UCIs sí suben a un 10%. Y suben a un 10%, que bueno, es menos de lo que subían las semanas anteriores, pero muy poquito menos de lo que subían las semanas anteriores. Si seguimos subiendo al 10%, nos vamos a meter en líos. ¿Vale? Porque sabemos que nos dicen, no, el 40%, el 35%. Un dato interesante, mira, voy a abrir
Voy a abrir la 250, creo que es. El PDF de sanidad, ¿no? Bueno, para ver primero lo que siempre miramos aquí, que esta va a ser la segunda semana con bajada, que está bien. Bueno, pues, depende de cómo consideres este. Una semana de estabilidad, porque yo aquí bajada no veo, y dos de bajada, claramente. Esto, que fijaos que es el 31,75% de camas UCI ocupadas, ¿no? Yo me acuerdo cuando sacaron lo de confinar Madrid, había una obsesión por confinar Madrid capital y para ello había que tener unos parámetros comunes a otros municipios, ¿no? Y entonces uno de ellos fue que las UCIs estuvieran en el 35%, ¿no? Y de hecho cuando Madrid se enteró de esto fue cuando montó en... bueno, habían llegado al acuerdo de ello, pero no lo habían leído, por lo que sea. Y de repente vieron que la única comunidad que tenía un 35%, más del 35% de UCIs ocupadas solo con casos COVID, era Madrid. Entonces decía, bueno, pues todas las demás, hemos hecho esto para que las demás comunidades también tuvieran sus municipios más comprometidos pues, con confinamiento y resulta que no hay ninguno más, ¿no? Porque solo nosotros tenemos el 35%. Resulta que esto fue el 30 de septiembre, pues como un mes y medio después, pues fijaos que Madrid baja el 35% por primera vez en mucho tiempo, 34,15%, Castilla-La Mancha está casi en el 35%, pero estoy diciendo hay otras 8 comunidades autónomas que exceden ese 35%. Entonces, cuando yo veo ocupaciones de UCI, como Aragón 48,74, Asturias 46,46, Castilla y León 41,95, Cataluña 44,70, Ceuta 41,18, Melilla 50 directamente, Navarra 40,13 o La Rioja 56,67, que son los que están por encima del 35%, pues obviamente lo que pienso es decir, bueno, y si esto solamente es con COVID, ¿cuánto es el total? En Castilla y León sabemos que es el 103, 104%. En las demás, que tienen más o menos la misma ocupación o incluso superior de COVID que Castilla y León, ¿qué ocupación de UCIs tienen? Ah, bueno, no es que estoy haciendo UCIs en el gimnasio. Ah, bueno, claro, entonces sí. Si haces UCIs en el gimnasio o en los pasillos, pues entonces sí, claro, no has colapsado. Pero yo sí estoy viendo, bueno, claro, un 31,75% en todo el país, pues me da una indicación de que la cosa está muy mal, pero muy mal, subiendo al 10%. Si esto subiera al 10%, la semana que viene ya estaríamos prácticamente en un 34,90%. Yo supongo que no subirá al 10%, pero bueno, si lo hiciera, estaríamos ya en el 35%, que era la alerta máxima y que solo una comunidad lo cumplía, ya como media nacional. Bueno, pues eso sería obviamente bastante preocupante si eso llegara a ser así, ¿no? ¿Qué más cositas podemos ver de España hoy? Ya os digo que no es muy diferente este vídeo al que hicimos el miércoles y el día de en medio pues tampoco se ha notado mucho. Ellos meten, creo que son 310, 311 casos, no me acuerdo ahora de memoria, 300 pocos casos fallecidos, no digo casos, fallecidos, con diferencia de un día para otro. Vemos que según van fechando, el ministerio va con mucho retraso con esto porque tiene que fechar. Y para fechar necesita que llegue la ficha con todos los datos, con tal. Y bueno, entonces es un procedimiento burocrático lento que yo creo que a medio plazo está muy bien porque así vas viendo eso, pues qué días, fíjate toda la gráfica que tienen, está súper chula, pues no sé qué días la epidemia está peor en cuanto a muertos y qué días no, porque claro, si yo notifico el 27 de marzo 1.400 muertos, digo, oye, ¿cuánta gente ha muerto ese día? No, ese día murieron en realidad 900. Lo que pasa es que notifiqué esos 900 o 700 de esos, más otros 400 del día anterior, más 300 del otro. Igual que vemos en los casos, pues lo mismo pasa con los fallecidos. Las comunidades autónomas no tienen ese prurito de burocracia, ¿no? De fecharlo. Tal. Entonces, notifican y punto. Luego no cogen y confirman de qué días cada uno, no hace falta. Y lo que nos pone aquí Homo Sensatus directamente es pues las notificaciones. ¿Cuántos muertos han notificado cada comunidad? Lo que no quiere decir que sean muertos de ese día. Aquí sí. O sea, aquí pone 271 del 6 de noviembre, quiere decir que ese día, 6 de noviembre, murieron 271 personas. Claro, hasta ayer todavía no sabemos. Todavía no han llegado. Los muertos de ayer todavía no ha llegado la información, ¿no? Irá llegando y se irá sumando, ¿no? A lo que íbamos. Homo Sensatus nos da, como siempre, una información un poquito más, bueno, pues más a corto plazo, más inmediata de cuál es la situación. Tampoco está completamente actualizada, ojo, porque claro, todavía las comunidades también van incorporando casos, ¿no?
Y lo que vemos es, bueno, pues la tendencia que teníamos ya antes. Ya la semana consolidada, me tengo que acercar un poquito porque eso no lo veo. La semana consolidada es de 2124, es la que acabaría el pasado domingo. Y claro, 2124, pues fijaos, con respecto a 2699, creo que es la cifra anterior, es una subida muy fuerte, ¿no? Y en los 4 días que llevamos de este mes, pues 1263, ¿no? Es decir, la media ya sean 300 y pico. El último día sabemos que no está actualizado, pues probablemente cuando llegue, claro, fin de semana bajará un poquito, pues cuando lo veamos el próximo día, pues a lo mejor esto está en 1900, 2000 y decimos, pues ha bajado un poquito. Es improbable. Luego, conforme se vayan rellenando los días, porque eso os digo, el fin de semana pues no hay muchas notificaciones, hay antiguas que nos han pasado, etcétera, etcétera. Hay comunidades autónomas que sí van con retraso, que sí fechan por día. Cataluña, por ejemplo, ¿no? Cataluña ayer te da 2, el día anterior 51, y vemos que la media está en 60, 70, ¿no? Y probablemente todavía una pequeña subida porque la baja de Cataluña es relativamente reciente, ¿no? Como iba diciendo, pues probablemente esta semana sea 2.300, 2.400 casos fallecidos, perdón. Pues puede ser. Yo veo muy complicado, hice un cálculo, lo tengo por aquí, de lo que iba de mes. Hice un cálculo de lo que iba de mes, pero no lo he puesto aquí, lo he puesto en el artículo del español, ya lo siento. Bueno, me salían como 3.000 y pico, 3.600, una cosa así. Eran prácticamente 300 por día. Son 12 días lo que tengo de información, hoy es el día 13. Bueno, pues como 300 por día, 3.600. Teniendo en cuenta que yo no creo que la tendencia vaya a ser a menos, sino que probablemente sea más, me cuesta ver que bajemos de 10.000 en noviembre. Hombre, ¿podemos bajar de 10.000 y que sean 9.000? Podemos, hombre, obviamente, claro. Sí. Pero bueno, pongamos que entre 9.000 y 10.000 muertos en noviembre, como insisto desde hace tiempo, pues no nos los quita nadie. Por lo menos, la buena noticia de todo esto es que yo siempre decía, van a morir 6.000. Y a los 3 días decía, bueno, no, 6.000 no, 7.000. Iba modificando al alza todas las previsiones. Esta ya la llevo manteniendo mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, espero que esta vez no falle mucho, ¿no? 9.000, 10.000 muertos en noviembre y luego en diciembre, pues depende. Depende. La bajada va a ser muy lenta. No podemos esperar que tengamos algo como esto, ¿no? Es decir, fijaos aquí el tsunami de fallecidos con un pequeño retraso con respecto al tsunami de casos detectados y hospitalizaciones sobre todo. Y luego, bueno, pues relativamente rápido, desde este pico que es en torno al 3-4 de abril hasta pues una situación, vamos a poner una situación como la que tenemos ahora o como los picos que tenemos ahora, que sería aquí, pues no pasa ni un mes, ¿no? Como de principios de abril a finales de abril ya bajas todo esto. Bueno, bajas prácticamente una tercera parte, o sea, a un 66% has bajado ahí, ¿no? Esto no creo que lo vayamos a ver. Bueno, no creo, no, os lo digo ya, no lo vamos a ver. De hecho, fijaos que baja por completo aquí y aquí se tira pues desde el 20 de mayo más o menos hasta el 5 de septiembre, pues 3 meses y medio, en unos números muy, muy bajos, ¿no? Que yo creo que no llega ni a 100. Y sin embargo, desde el 5 de septiembre, ya llevamos 2 meses y pico, pues ya estamos con más de 100 todos los días, ¿no? Eh, bueno, pues probablemente nos quedan todavía bastantes meses, ¿no? Por encima de 100. Y el total este es el que yo creo que si cogemos desde aquí, de que ya se empieza a notar un incremento claro hasta el final del invierno probablemente, pues esos muertos serán más de los que sean aquí. Me parece que es probable. También es verdad que aquí no se contaban todos los muertos, etcétera, etcétera. ¿No? Es complejo. Pero bueno, la situación está así. A mí lo que me preocupará mucho es si Asturias va a aguantar. Comunidad Valenciana, hombre, me preocupa hasta cierto punto, ¿no? El volumen todavía es bajo, pero voy avisando, cuidado con Comunidad Valenciana, que no se nos complique, porque ya tenemos muchos sitios complicados como para añadir Comunidad Valenciana con muchísima población, con lo cual tampoco es un sitio que podamos permitirnos muchos lujos. Yo creo que sobre España ya no hay mucho más que decir y nos vamos a ir a Europa. Hace tiempo que no nos metíamos aquí, en el CDC, y vamos a ver cómo van las incidencias. Bueno, a ver si nos acordamos de cómo estaban antes. Bueno, Francia ya llega casi a 1.000. España dan siempre un poquito más aquí, yo no sé exactamente, yo creo que no, como si manejaran un censo distinto, una cosa así, pero porque sí, el número de casos es el mismo, pero no les da el mismo número de casos por 100.000 habitantes, como si manejaran un total de habitantes distinto, ¿no?
Vamos, Francia en torno a 1000, Polonia ya en torno a 1000. Buena noticia, Bélgica, que está en 1700 a la mitad. Pues Bélgica, que ha hecho un confinamiento pues muy parecido de la primera ola, pues hombre, se nota, ¿no? Italia, sin embargo, que nos seguía los pasos a nosotros, pues ahora nos ha adelantado claramente. Reino Unido sigue todavía siguiéndonos los pasos, pero no nos ha alcanzado. Y países como Austria, por ejemplo, están cerca de los 1000. Portugal le está dando bastante fuerte. Vemos que, bueno, pues un poco como está pasando en España, es decir, que las que estaban muy altas están bajando y las que estaban pues medio, pues van subiendo, ¿no? El otro día estuve colaborando con la Universidad de Vigo, estuvimos haciendo una conferencia, videoconferencia, para los alumnos de allí, una serie de expertos y tal, y una serie de expertos y yo. Y hablamos de Suecia, ¿no? Yo hablaba de Suecia, ¿no? Me sigue dejando perplejo que en la segunda ola la incidencia de Suecia siga siendo 485,3. Es decir, todo esto de tener tantísimos muertos y tantísimos casos en la primera ola y no hacer un confinamiento era para poder prepararse para la segunda ola. Y decía, bueno, claro, cuando abramos tal todos en la segunda ola, nosotros estaremos más protegidos porque tal. Pues 485,3 de incidencia acumulada, vecinos, Dinamarca 257, Noruega 139, Finlandia 53. Cuando tienes pues prácticamente 10 veces o 9 veces, si queréis, 9 veces más casos que Finlandia, pues acabarás teniendo 9 veces más muertos, ¿no? Que de hecho ya va por ahí, porque de momento tiene 7 veces más, 7 veces más muertos, ¿no? Si no me equivoco, sí, 7 veces más muertos. Si vemos esta cifra, que antes era prácticamente, bueno, pues desechable porque no veíamos mucha cosa, ya vemos que sí, que ya pues fijaos que el margen de seguridad, ¿os acordáis que eran 25 casos por 100.000 habitantes cada 7 días? Bueno, ya tenemos un país que es Chequia que tiene más de 25 muertos, ¿vale? Aragón está prácticamente en estos números. Aragón y Asturias están prácticamente en estos números, ojo. Y Castilla y León. Aragón, Castilla y León y Asturias están en estos números. Pero son, claro, regiones dentro de un país más grande, ¿no? No tienen esas poblaciones. Con lo que, bueno, ya vamos viendo que esto poco a poco irá subiendo, ¿no? Acordaos que está más o menos entre 10 y debajo de 10, con estas dos excepciones. Probablemente en Bélgica veremos que va bajando, igual que ha bajado el número de casos, pero poco más. En el resto irá subiendo, me temo. Porque si nos vamos a totales, uy, esto está bajísimo. A ver, he metido yo algún gráfico o algo. A ver, venga, vamos a poner un poquito más grande. Así. Si nos vamos a totales, bueno, en el mundo todo terrible, porque ayer hubo 10.000 muertos, hace 2 días hubo 10.000 muertos, ayer casi 10.000 y hoy pues iremos un poco por el mismo camino. Siendo viernes, pues igual, fijaos. En fin. Vámonos con Europa directamente, porque no me da tiempo a cubrirlo todo. Ya me gustaría a mí, pero no me da tiempo. En Europa lo que vemos es que son 270.000 casos, ayer fueron 290.000, puede que todavía haya actualizaciones hoy que vayan subiendo a lo largo de la noche, pero vamos en torno a 300.000 casos ya prácticamente y el número de muertos pues muy estable por encima de los 4.000, pues casi en una media de 4.500, ¿no? Por lo que vamos viendo. Y ya esto no es una cosa puntual de un día que de repente un país te mete una actualización, entonces ese día, no, vemos que ya son 3 días en torno a los 4.500, con lo que probablemente esa sea la cifra. Hace nada estábamos en 1.000, hace nada, no sé, hace un mes, hemos cuadriplicado, ¿no? Vemos que Francia, en cuanto a fallecidos, está completamente disparada, 932 fallecidos, y además ya van varios días con cifras muy altas. Pues aunque lo de hoy probablemente sea un exceso, o sea, que decía antes, una acumulación, pues bueno, la cosa no está demasiado bien. Si nos vamos con casos en concreto, Italia hoy ha sorprendido. Italia hoy ha dado una cantidad de casos tremenda. A mí esto es lo que, bueno, lo que sinceramente me congratula con respecto a España, que este dispararse, que lo hemos visto en Reino Unido, lo hemos visto en Francia, lo estamos viendo ahora en Italia, en España no lo hemos visto. ¿Estamos a tiempo de verlo? Estamos a tiempo de verlo hasta cierto punto. No podemos coger y suponer el rollo este de que no, ya estamos inmunizados, ¿verdad? Bueno, pues mira, más que Italia o más que Bélgica, no. Y lo han tenido, ¿no? Los dos sitios. Han tenido saltos tremendos. Nosotros hemos tenido saltitos, porque en el verano lo tuvimos duro, pues hemos ido subiendo en septiembre, parando, octubre subiendo, un poco parando, todo subiendo mucho, luego parando. Vamos un poquito más a trompicones más que eso, a saltos enormes, ¿no?
Con lo que en ese sentido me congratula. Y si nos vamos directamente a los muertos, que es lo que estamos hablando antes, pues también Italia cifras altísimas, Polonia cifras altísimas, Rusia, ¿os acordáis cuando siempre estarán siempre entre 100 y 200? Bueno, pues ahora son 400, ¿no? Y vete a saber la fiabilidad de estas cifras. Reino Unido 376, España 308, incluso en Alemania, que siempre se decía, no, España en Alemania no se mueren. Bueno, pues en Alemania ya sí se empiezan a morir, ¿no? Todas estas incidencias, como hemos visto, estas fatalidades, la tasa de fatalidad, vaya, pues vemos que está rozando más o menos el 1% en muchos lugares. En Alemania, por ejemplo, ya está en el 1%, pero que en los demás es más del 1%, ¿no? Con diferencia con respecto al mismo día. No se puede hacer así en realidad, no se debería hacer así, ¿no? Con respecto al mismo día, sino quizá con un decalaje de 2, 3 semanas, una cosa así. Pero bueno, el hecho de que vayan subiendo los casos en muchos sitios y que los muertos ya estén en estas cifras, realmente si los comparábamos con lo que teníamos antes, pues quizá pues, ese 1,5 que veo más o menos en Reino Unido, que veo también en España, pues quizá fueron 2, ¿no? Probablemente que estemos en torno a un 2, más o menos. En Madrid, por ejemplo, que lo he visto antes, que lo he puesto también en mi Twitter, es un 3% en lo que va de mes. Pero eso es trampa, ¿eh? Porque el número de casos no está actualizado de la misma manera, porque no puedes comparar en el mismo momento los fallecidos y los casos, porque hay un cierto decalaje. Bueno, eh, pero está en un 3. Lo digo porque con ese mismo método erróneo y no científico, a mí me salía no llegaba al 1, un 0,9 en agosto y septiembre. Bueno, pues ahora está en un 3. Con lo que hay algún tipo de problema, hay. Un problema de infradetección en Madrid en concreto y también un problema de que llegas ya a grupos de riesgo que se te mueren más fácilmente que lo que pillabas antes, ¿no? Pero bueno, muchos casos y muchos muertos, ¿no? Me voy a ir por un último momento al mundo para dar una última cifra de esta misma, que es, bueno, pues 1.306.000 ya en lo que va de año, ¿no? Bueno, que va de año, en 8 meses, un poco más de 8 meses, ¿no? 1.306.000 personas han muerto de COVID, sabiendo que muchas más, que en realidad son muchas más, ¿no? Y además, fijaos la media, es claramente, ya estamos claramente por encima de la primera ola en muertos, en casos hace tiempo que estamos, porque no había PCRs en su momento, pero en muertos estamos claramente por encima, ¿no? La segunda ola está siendo más dura que la primera. Cuando dentro de 100 años nos pongan estos gráficos, como nos ponen ahora los de la gripe del 19, del 18, perdón, hoy día 18, a lo mejor del 17, ojo, incluso. Bueno, sabemos, la de principios del siglo, de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, vaya. Pues nos pondrá algo parecido a esto. Nos dirá, mira, fijaos qué bobos eran, que hicieron una primera ola, luego bajaron, tal, pero como no tomaron suficientes medidas, pues la segunda fue aún más dura. Pues efectivamente, pues ya lo sabíamos y lo hemos cumplido dentro de nuestras capacidades también, si es que tampoco nos vamos a fustigar demasiado. En fin, lo dejo aquí. Ya os digo, tendencia a la estabilidad un poco en todos lados, lo cual hasta cierto punto está bien, siempre que no entremos en meseta, por Dios. Es decir, quiero ver bajadas contundentes como las de Cataluña o Aragón, quiero verlas en más lados. Y es posible que con estas medidas se consiga. Ahora bien, hoy hemos conseguido bajar de 500 la incidencia acumulada de España en 14 días, pero insisto, 14 de las comunidades autónomas están por encima de esos 500, o sea, bueno, justo coincide que por debajo están Comunidad Valenciana y Madrid, por ejemplo, que tienen una población muy, muy alta. Entonces, pues, de alguna manera hace contrapeso. Probablemente bajemos a 400, a 300, a 250, pero quiero ver si conseguimos bajar más de 250, ¿no? El reto era 25, ¿no? Me parece que queda muy lejos con estas medidas. Porque ya nos costó muchísimo con un confinamiento domiciliario, o sea que con esto de cierro los bares, pues, bueno, para los dueños de los bares pues, es un desastre. Pero no sé si bastará, ya lo siento. Y en cuanto al número de muertos, pues eso, pues 10.000, el mes que viene 8.000, 7.000, no sé, yo creo que puede haber una bajada. Vamos a confiar que haya una bajada. Pero no vamos a pronosticarla porque esto no va de pronósticos y porque además el virus nos ha enseñado que de repente hay un outbreak de estos, hay un rebrote y de repente empieza a subir en toda Europa. Con lo que lo mismo, nos ponemos en 300 y volvemos a subir a 600, entonces de repente hay un mes que hay 15.000 muertos, yo qué sé. Complicado, a ver si llega la vacuna cuanto antes, hijos, porque la verdad es que esto ya empieza a ser agotador. Lo dejamos aquí, viernes, por fin. Fin de semana no vamos a hacer vídeos, ya nos vamos para el lunes.
Si habéis llegado hasta aquí es que de alguna manera os ha interesado o os ha ayudado en algo, no sé, a entender lo que está pasando en España, en el mundo, en Europa, en todos lados. Si es así, yo os rogaría que le dierais al like en el vídeo y que hicierais follow en el canal de YouTube y que estéis en Patreon, patreon.com/guillortiz, pues que mantengáis la fe y la ayuda, que os la agradezco muchísimo. En Twitter, @guillortiz-77, tenéis información al momento de prácticamente casi cualquier cosa que pase en el mundo. Parece que yo más la agencia F que con una cuenta de Twitter. Y nada, os mando un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho y si vivís en Asturias sobre todo, pues un abrazo especial.